están de vacaciones, Amanda y Clay ven un barco petrolero que al parecer se acerca hasta ellos. Al principio no le dan importancia, pero minutos después se dan cuenta que el barco no se iba a detener. Y al ver la reacción de los demás, ellos también deciden escapar. Al tratar de buscar información en las noticias o redes, se dan cuenta que no hay internet ni tampoco señal del teléfono. Las carreteras están bloqueadas y tampoco hay médicos que ayuden a su hijo, quien presenta raros síntomas, ya que hasta los dientes se le empiezan a caer. El mundo está en crisis, las ciudades están siendo destruidas en todas partes. Algunos piensan que esto es una invasión. Amanda solo quería unos días lejos del ruido molesto de la ciudad y de la gente, ya que ella aborrecía a todo el mundo. Así que sin decirle nada a su familia, alquila una casa de playa a un buen precio, ya que dice que era una ganga y no está muy lejos de su casa. Su esposo le pregunta por qué es que no les avisó antes, y ella responde que así evitaba que le dieran motivos para no ir. Ella en verdad está cansada de la rutina y de la gente doble cara. Literalmente odia a las personas. Ellos viajan con sus hijos y Friends es la serie favorita de Rosie. Ambos están sumergidos en las pantallas. En eso, una de sus asistentes la llama y con gusto ella atiende. Y es que en su corazón, Amanda quería que sus compañeros de trabajo la necesiten tanto como Dios quiere que la gente siga rezando. Capítulo 1. La casa. Clay encuentra unas bebidas muy caras, pero no puede tomarlas, y Amanda quiere de verdad disfrutar estas vacaciones y conoce un poco más esta gran casa, pero había algo incómodo para ella, y es que la clave de Wi-Fi era realmente molesta, y dijo: la contraseña es absurdamente larga. ¿Para protegerla de quién? ¿De los ciervos? ¿De los búhos? ¿Los pavos esos tan tontos que no sabían volar? Al ver que no hay comida suficiente, decide ir de compras, pero al terminar, ve a un hombre muy extraño, el cual compra cosas que le llamaron mucho la atención. Él será muy importante más adelante. Amanda le regala unos cigarrillos a su esposo y le dice que esta vez le permitirá fumar, pero con la condición que sus hijos no lo vean. En la playa, Rosie nota un barco a lo lejos el cual le llama mucho la atención y todos admiran lo hermoso que es, pero más tarde Rosie le dice a su madre que al parecer ese barco viene hasta ellos y no se detendrá. Amanda al verlo nota que realmente estaba demasiado cerca y aterrados empiezan a huir junto con toda la gente. Justo a tiempo logran escapar. Las autoridades informan que varios barcos están fallando en todas partes del país, y es que al parecer el sistema de navegación presenta graves problemas. Las playas son cerradas por ese motivo y sin opción, ellos regresan a la casa. Amanda busca noticias sobre estos eventos, pero en la casa tampoco hay internet. Clay intenta prender la TV, pero no hay señal, y asustada, Amanda ve unos venados cerca, pero su esposo trata de calmarla diciendo que son de la buena suerte y que todo estará bien, pero será todo lo contrario. Por la noche Rosie intenta ver su serie favorita, pero el internet aún no regresa. Sin embargo, pasan buenos momentos juntos alejados de las pantallas. Pero algo estaba por ocurrir, ya que a las 11:15 de la noche, Amanda y Clay oyen un sonido muy extraño. Ella piensa que alguien más está en la casa. Clay le dice que es imposible, ya que están en medio de la nada, pero Amanda insiste y efectivamente alguien toca la puerta. El extraño dice que es su casa y explica que por una emergencia no pudieron llegar a la ciudad. Amanda lo duda, sin embargo no puede verificar los datos del dueño, ni llamar al contratista, ya que no hay internet y tampoco señal. El hombre dice llamarse George y pide perdón por no avisar, y es que las líneas no sirven. Esa noche de tormenta, cuando una pareja mayor con aspecto cansado y la ropa desarreglada llama a la puerta. Dicen ser los propietarios de la vivienda y se presentan allí para solicitar cobijo, aduciendo que un apagón masivo ha dejado a oscuras la ciudad y les impide llegar a su domicilio. Aunque en esa zona aislada, sin acceso a internet ni cobertura móvil, es imposible confirmar una noticia tan alarmante. Amanda y Clay deciden fiarse de esos dos desconocidos y los dejan entrar, pero ¿han tomado una buena decisión? Clay trata de conseguir información, pero Amanda desconfía totalmente de ellos. Entonces George le explica: estábamos de regreso a la ciudad, pero un apagón nos sorprendió y pensamos que si seguíamos en el camino a la ciudad, quedaríamos atrapados en la carretera por horas, ya que los semáforos tampoco funcionaban. Y aún así lleguemos a casa, subir hasta el piso 14 me sería imposible por el estado de mi rodilla. Por ello, le piden permiso para quedarse en su casa esta noche. Amanda no quiere aceptar y les dice que busquen otro lugar, ya que el contrato no dice que puedan hacer eso. George pide que comprendan la situación y les ofrece devolverle el 50% de lo que pagaron, pero Amanda no quiere pasar la noche con unos desconocidos cerca, ya que la ponen muy nerviosa y exige pruebas. Entonces George se acerca a los licores y trata de abrir un cajón, pero él se equivoca de llave una y otra vez, causando que duden más de ellos. Pero cuando logra abrirlo, saca $1000 para que los deje pasar la noche. Clay acepta rápidamente, pero Amanda dice que lo discutirán en privado. Ella le reclama diciéndole que debe ser más cuidadoso, ya que todo esto es raro. Además, el
El tal George se oye nervioso todo el tiempo y su hija es una malcriada que responde en lugar de su padre. Antes de salir, Amanda decide ver que sus hijos estén bien, pero al pulsar el botón de su teléfono, descubre una alerta de noticias con la letra T casi ilegible. Enseguida, un breve texto. Informan de un apagón masivo en la costa este de Estados Unidos. Clavó el dedo, pero la aplicación no se abría. Solo veía la pantalla en blanco. Amanda volvió a mirar el teléfono, pero la alerta ya no estaba. George les invita a un trago, pero Amanda se niega a recibirlo. Entonces les hacen algunas preguntas. ¿Dónde vive? ¿Cuándo compraron la casa? ¿O dónde está su esposa? George responde todo y le dice que su esposa está en un viaje de trabajo en Marruecos. Amanda le pide también su identificación, pero él le dice que la olvidó en el evento debido a todo este desastre. Entonces se da cuenta que algo no coincide, y es que lo primero que dijo al llegar era que el apagón los sorprendió en el camino. En ese momento algo interrumpe, ya que un horrible sonido llega. La hija de George encendió la TV y un aviso indica: Emergencia nacional. Las estaciones de radio y TV cancelarán los programas durante esta alerta. Preocupados por esto, Amanda y Clay aceptan que George y su hija se queden. La pantalla lucía azul antiguo de cuando la tecnología era más sencilla. Con unas letras blancas y alarmantes decía: Sistema de transmisión de emergencia. Los otros tres entraron a la sala para verlo con sus propios ojos. No hay nada, no hay noticias, dijo Ruth como si hablara sola. ¿Será que están probando el sistema de emergencia? Entonces lo pondrían, respondió Amanda. Clay tenía fe que otros canales funcionaban sin problemas, ya que hace un rato estaban viendo un programa. Ruth fue bajando por todos los canales disponibles: 101, 2, 3, 4, luego más deprisa: 14, 15, 16, 45, 201, todos azules. George lleva a su hija hasta el cuarto del sótano y ella, molesta, dice que debieron quitarle su cuarto, pero su padre responde que era lo correcto. Además, ellos deben creer que todo está bien y prefiere no hablar más del tema. Pareciera que él sabe el terrible desastre que está por llegar. Los avisos preocupan bastante, sobre todo a Amanda, quien prefiere no mencionar nada del barco en la playa porque tenía miedo que le confirmen algo malo. En ese momento informan: Ciberataques en todo el país, corte de energía eléctrica en toda la nación. Ruth había aprendido una sola cosa en este tiempo: para que algo se desmorone, solo hacía falta que una de las partes lo decida. En el fondo no hay ninguna estructura que evite el caos, solo la fe colectiva en el orden. Solo nos queda tener fe. Capítulo 2. La curva. Rosie le dice a su madre que quiere ver el capítulo final de Friends, pero se da cuenta que el internet no ha vuelto y la TV tampoco tiene señal. Ella dice tener mucha ansiedad ya que quiere ver el capítulo final que le falta. Amanda responde que no es posible y que entienda, así que ella esperará a su padre, ya que quizá él sí le tome atención. Luego revisa su móvil y recibe varias notificaciones, las cuales revelan que el corte de energía probablemente fue causado por hackers. Ella rápidamente informa a Clay lo que ve, pero misteriosamente las notificaciones desaparecen, así que ella trata de hacer memoria de cada una de ellas. Le cuenta que vio no una alerta de noticias, sino 4. Lo malo era que solo se veía el encabezado como la otra vez. Al pulsar sobre la alerta, la pantalla no lograba conectarse. El primero decía: informan de un apagón masivo en la costa este de Estados Unidos. El segundo: el huracán Farrah recala en Carolina del Norte. Y más adelante, última hora: corte eléctrico en toda la costa este de Estados Unidos. Para acabar con la última, el cual eran letras sin sentido. Rosie le dice a su padre que arregle la TV. Él lo intenta, pero no logra nada. Aburrida, sale a la piscina a jugar mientras sus padres hablan. Sin embargo, ve animales llegar hasta ese lugar. Rosie pisó el césped húmedo mientras un ciervo la miraba. Ella ni siquiera había advertido que al lado había otro. No, más. Había 5 ciervos. No, 7. Cada vez que ajustaba la vista tratando de entenderlo, descubría algo nuevo. Había docenas de ciervos. Si hubiera estado a una mayor altura, habría comprendido que eran cientos que superaban el millar como poco. Tuvo ganas de entrar corriendo a contárselo a sus padres, pero también de quedarse donde estaba contemplando el espectáculo. Ella pensaba que todavía no era lo bastante mayor para que los demás le crean. Dirían que se lo inventaba, dirían que exageraba, dirían que era una niña. Sin embargo, aunque nadie más advirtiese que el día había cambiado, ella sí lo había percibido. Para empezar, hacía calor, un calor imposible teniendo en cuenta que el sol apenas estaba saliendo. Se respiraba un aire artificial como el de un invernadero o una exposición en un jardín botánico. La mañana era demasiado silenciosa, ni animales ni insectos hacían ruido. Ruth quiere un poco de café y Amanda le cuenta que su teléfono recibió algunas notificaciones por la mañana, pero estas desaparecieron y piensa que los hackers causaron todo, pero le ruega que por favor
Por favor, no le digan nada a sus hijos, ya que no quisiera preocuparlos por nada. Ruth responde, ¿cómo puedes pensar que esto no es nada? Ella piensa que esto es realmente grave. George se preocupa al enterarse de los mensajes que se borraron y menciona que quizá todo esto sea como aquel virus llamado I Love You, el cual en el año 2000 se esparció por todo el planeta causando millones de pérdidas. Resulta que se trataba de 2 adolescentes en las Filipinas. Amanda va con sus hijos y Ruth le dice a su padre que está muy preocupada por su madre. Teme que algo malo haya pasado con su vuelo y George trata de consolarla diciendo que todo estará bien. Clay se dirige a buscar algún lugar para comprar un periódico o buscar información, pero no encuentra nada. La radio no funciona y el GPS no sirve. Entonces oye algo, al parecer aviones pasaban cerca, pero él no logra ver nada. En busca de ayuda, George visita a un vecino, pero antes de bajar, revisa su teléfono, preocupado ya que aún no sabe nada de su esposa. Entra a la casa y se da cuenta que todo está destruido. Sin embargo, encuentra lo que estaba buscando, una radio satelital que para su sorpresa tampoco funciona. Pero eso no es todo, ya que también más adelante encuentra un reloj en lo que quedaba de un brazo. Este era el cuerpo de un piloto, y es que un avión se había estrellado cerca. Ruth decide nadar un poco e impresiona a Archie, mientras su hermana ve que más animales se van acercando, así que le dice a su hermano que vayan a investigar. Pero en el camino un insecto raro lo pica mientras salían de una cabaña que encontraron en el bosque. Entonces Rosie ve a un venado al frente nuevamente y piensa que deberían ir a esa casa. Recuérdala porque será importante más adelante, pero su hermano la ignora diciendo que tiene hambre y que quiere regresar a casa. Sin embargo, Rosie ve algo más, cientos de aves huir del lugar. Esto se le hace muy extraño. En el camino, Archie no notó que una garrapata se le metía en la piel, como no notaba la lenta rotación de la Tierra. No notó nada en el aire porque parecía el de siempre. Ellos no notaron que en la ciudad, Débora, una mujer asmática, murió tras 6 horas atrapada en un convoy debido al tráfico, y los demás pasajeros del metro pasaron de largo frente al cadáver sin sentir nada. Ellos no notaron que todas las máquinas para mantener con vida a personas en hospitales dejaron de funcionar en casi todo el país. Ellos no notaron que en una residencia de ancianos, un veterano de Vietnam llamado Peter estaba flotando boca abajo en medio del agua. Tampoco notaron la interrupción del sistema de control de tráfico aéreo, causando que varios aviones se pierdan con destinos inciertos. Ni notaron que una gran estrella de televisión había sido atropellada y murió porque las ambulancias no podían llegar a ningún sitio. Mientras ambos caminaban por el bosque, los insectos los miraban y de alguna forma ellos sabían lo que iba a ocurrir y pegarían sus cuerpos a la corteza de los árboles a la espera de lo que se avecinaba. Clay llega hasta una granja. Sin embargo, se da cuenta que está perdido. Él confiaba tanto en el GPS que pensó que era parte de él, y ahora no sabe dónde ir, así que decide regresar. Entonces oye algo. Preocupado, él se apresura, pero algo lo detiene, ya que aparece una mujer desesperada pidiendo ayuda. Clay se detiene y la mujer le pide volver a casa, le dice que se perdió y le pide que le preste su teléfono. Él trata de decirle que el suyo tampoco funciona, pero ella no entiende. Necesito usar su teléfono. Acabo de ver un avión que estaba rociando un gas rojo en los alrededores. Necesito regresar a mi casa, señor. También vio 50 venados que salían al bosque, así que ruega que por favor la lleve a casa, ya que este podría ser un ataque químico. Sin embargo, Clay, asustado, decide irse inmediatamente y dejar a la mujer, pero más adelante ve lo que aquella mujer le dijo. Una avioneta estaba rociando gas rojo, así que asustado acelera todo lo que puede, pero es alcanzado. Más adelante nota que lo que lanzaba no era gas, sino unos panfletos. En la playa, George se encuentra asustado, pero eso no era lo único que vería, ya que otro avión venía acercándose a gran velocidad hasta él, hasta que también se estrella. Al llegar a casa aterrado, George le cuenta a Amanda todo lo que vio. Además le dice que su trabajo consiste en analizar el mercado y a veces puede predecir patrones, los cuales suelen hacerse obvios. Pero esta vez algo raro pasó y supo que algo malo ocurriría pronto. También le cuenta que encontró un teléfono satelital con batería supuestamente operativo, pero al probarlo no servía. El punto es que un teléfono satelital siempre tiene acceso a señal, pero este no lo tenía, y la única razón es que los satélites ya no están o fueron derribados. Amanda se convence de que esto es algo mucho más grave de lo que pensaba. Entonces oyen como si varios aviones pasaran cerca, pero no es lo único, ya que un sonido estridente inicia. Este es tan potente que causa daños en sus cuerpos y en la casa. Capítulo 3. El ruido.
Este ruido era capaz de arrodillar a una persona. A Amanda nunca se le había ocurrido que pudiera haber armas sónicas, ni que se pudiera tener miedo a un ruido. Ella estaba temblando. Si se repitiera el ruido, pensaba que no estaba segura de poder soportarlo. No quería volver a oírlo nunca. Daba la sensación de ser algo interestelar, la abertura de los cielos o la llegada de un dios. Amanda, perdiendo el equilibrio y con graves consecuencias en la vista, fue desesperadamente a buscar a sus hijos y los encuentra con los ojos rojos y totalmente abiertos. A Clyde el ruido lo obligó a detenerse al lado de la carretera, el cual estaba totalmente vacía. Abrió la puerta y observó el cielo. A Ruth el ruido la sorprendió cuando llenaba la cafetera y se le cayó al suelo. A los ciervos, cuyo número ascendía a más de 1000, empezaron a perder orientación y cruzaban los jardines de las casas. Ellos no comían, solo esperaban algo. Los dueños de las casas estaban aterrados por las ventanas rotas, por los gritos de los niños. Los tímpanos de los bebés estaban irreparablemente afectados. Pensaban que ese sonido quizá haya sido una bomba, o un misil, o un avión estallando. De repente se dieron cuenta de algo, y es que durante todo el día no escucharon ningún avión o helicóptero como siempre. Ese horrible sonido como un trueno tan largo había hecho que Archie mojara sus pantalones, pero no le dijo a nadie. Amanda lloraba pensando que algo malo le pudo pasar a su esposo. Quizá haya visto algo en la carretera, quizá el sonido le causó un accidente. Desesperada por toda esta situación, Amanda dice que deben guardar agua y buscar medicinas o alguna radio. Ruth le responde que se calme ya que está enloqueciendo y empiezan a pelear, hasta que se entera que George vio a 2 aviones que se estrellaron cerca y piensa que quizá su madre tuvo el mismo destino. En ese momento Amanda recuerda que vio a un hombre comprar enlatados y muchas botellas de agua y piensa que ese hombre sabía lo que iba a pasar. Entonces lo describe y él lo reconoce y recuerda. Se llama Danny, es un contratista que arregló su casa. Le dice que ese hombre es un autoproclamado sobreviviente y compra esas cosas cada fin de semana. Todos piensan que es un loco, pero ahora quién sabe. Clay llega a casa asustado y les cuenta a todos lo que vio. Un dron enorme apareció, el cual arrojaba cientos de papeles como estos, y al escuchar ese horrible sonido decidió volver de inmediato. Ese papel tenía un mensaje que no entendían del todo. Al parecer ellos son responsables de este caos. George dice que no tiene sentido que lancen papeles en su idioma, no entiende el punto. Aterrados, Amanda y George planean regresar a casa, pero él trata de convencerlos de no hacerlo, ya que piensa que las ciudades son el peor lugar para ir en estos momentos. Amanda responde que estarán bien, ya que irán en busca de su hermana. George insiste en pedirles que se queden, pero tercos no aceptan. En el auto, Amanda trata de consolar a sus hijos diciéndoles que todo estará bien y será un gracioso recuerdo mañana. Sin embargo, Rosie interrumpe y dice que oye sirenas muy cerca, hasta que todos los demás también lo escuchan. Más adelante encuentran varios autos estancados en el lugar, los cuales misteriosamente parecen nuevos. Tratan de averiguar si encuentran gente, pero no hay nadie. Entonces oyen un auto llegar, pero Amanda nota que al parecer está vacío, nadie lo conduce, así que le dice que se mueva ahora, y otro auto más llega y logran esquivarlo. Pero no era el único, más y más autos Tesla con conducción autónoma llegan al lugar. Resulta que todo el camino estaba totalmente bloqueado, sin opciones, deciden regresar. Capítulo 4. La inundación. Amanda propone ir a buscar refugios militares, quizá el ejército tenga todo lo necesario para sobrevivir, pero le dicen que no saben en dónde pueden estar y viendo las condiciones de los autos, quizá todas las carreteras están cerradas, así que sería mucho mejor quedarse en ese lugar. Desesperada piensa que pronto se quedarán sin comida, así que deben hacer algo. Mientras tanto, Rosie en lo único que piensa es en su serie favorita y el último capítulo que no pudo ver y esperaba con ansias. Archie empezaba a sentir debilidad y se fue a descansar, y más tarde su madre fue a verlo, pero descubrió que estaba muy enfermo. Amanda apartó el edredón y destapó el cuerpo delgado de su hijo, liberando el calor que irradiaba. Un calor tan intenso que lo notó sin tocarlo. Él emitió un sonido y luego se inclinó para vomitarse encima de las piernas. Estos síntomas hicieron que piensen que adquirió alguna enfermedad, o este sería la siguiente fase de un ataque biológico. Archie necesita ir al médico, gritó su madre, mientras Clay pensaba, ¿y si lo necesitamos todos? ¿Y si lo llevamos dentro? ¿Y si está empezando algo o está acabando? El terror hacía que todos piensen en distintos tipos de apocalipsis. Por la noche, Ruth y Clay se conocen un poco más y Amanda y George también hablan tomando un poco de vino. Ella piensa que sus prejuicios causaron una mala imagen, así que se disculpa por todo el maltrato que le dio. Entonces ella le pregunta cuál es la verdadera razón por la cual vinieron a la casa, así que George le contará toda la verdad. Todo empezó con un cliente muy poderoso, tan famoso en los negocios que cualquiera lo reconocería. Él recibía mucho dinero del Pentágono por
por su negocio de armas, y cuando estaba en una fiesta llegaron a emborracharse tanto al punto de reírse de todo. En cierto punto se llevaron tan bien que le dijo que algún día lo llevaría a una reunión muy importante. George preguntó qué tipo de reunión es. Su amigo respondió: se trata del Comité del Mal, el cual domina al mundo. Y resulta que ese amigo lo llamó ayer sin previa cita y le dijo que moviera todo su dinero del país, el cual era bastante. Y antes de colgar, George lo invitó a tomar un trago, pero su amigo le respondió que se iría un tiempo. George le hizo una broma diciendo: ¿qué acaso te reunirás con el Comité del Mal? Pero su amigo, aquel que se reía de todo, inclusive de las malas bromas, no se rió, solo le dijo: cuídate mucho. Y desde ayer no pudo sacárselo de la cabeza. George le dice que no se trata de una organización Illuminati o algo por el estilo, ya que pensar eso sería muy simple, y por más que existiera no podrían hacer nada, ya que realmente nadie tiene el control del planeta, y lo más que un poderoso puede hacer en el mundo es simplemente tener acceso a la información correcta, y lo mejor que puede esperar en situaciones como esta es tener un aviso. Clay le cuenta a Ruth sobre la mujer alterada que encontró en el camino, y le dice que se arrepiente de haberla abandonado cuando necesitaba ayuda. Luego le cuenta acerca del barco petrolero en la playa. Piensa que quizá todo esto sea una invasión. Ruth le dice que pare, ya que lo único que hace al elegir esas palabras es causarle miedo. Entonces oyen algo que los asusta. Resulta que varios flamencos llegaron a la piscina. Amanda y George, algo ebrios, ponen un poco de música. Sin embargo, él empieza a llorar diciendo que extraña mucho a su esposa. Ella lo consuela y le dice que pronto la volverá a ver, pero él sabe que no, jamás la verá otra vez. Entonces aquel horrible sonido inicia de nuevo, tan fuerte que destruye todo cristal en la casa. El estruendo se repitió 1, 2 y hasta 3 veces. La ventana se rompió, al igual que la lámpara colgante sobre el mármol. A pesar de la expectativa, la luz no se fue, sumiendo a todos en la incertidumbre. Eran sonidos encubiertos pero intermitentes, como aviones surcando el cielo, quizá un avión desconocido para la mayoría, diseñado para actividades secretas. El último estruendo resonó, marcando el paso de uno de los últimos aviones. En el exterior, insectos y murciélagos se vieron afectados. La incertidumbre hacía que reflexionen sobre lo poco que realmente entendía. Todos deciden pasar la noche juntos a pesar que sería muy incómodo, pero Amanda no podía soportar la idea de no tener a sus hijos cerca si algo pasaba. Recordaban cuando decidieron tener hijos. Se preguntaron si tenían el dinero necesario, si contaban con el espacio suficiente y si son como deberían ser, pero jamás se preguntaron cómo sería el mundo cuando sus hijos se hicieran mayores. Mientras notan que Archie arde en fiebre. Rosie no puede dormir y le cuenta una historia a su madre que vio en una serie. Ella termina diciendo que ya no va a esperar más. Sin embargo, no le dan importancia. Ruth le pide a su padre que duerma con ella, ya que tiene miedo. Teme que este mundo esté al borde del colapso o de un apocalipsis. Por la mañana, Amanda despierta a su esposo y se dan cuenta que Rosie desapareció. Él dice con tranquilidad que quizá está explorando, ya que despertó antes que él. Mientras tanto, Archie se siente mucho mejor. Al parecer, superó su mal. Sin embargo, al levantarse siente una horrible molestia en su boca. Archie cerró la boca, luego empujó un diente con la lengua. Entonces fluyó la sal de la sangre. Le resultó familiar, pero el sabor de la sangre no se olvida. Volvió a pasarse la lengua por el esmalte por curiosidad, y si bien la presión fue de lo más suave, el diente cayó. Introdujo un dedo para hurgar en el problema y al tocarlo otro diente cayó con un ruido de carne. Este se volcó como una ficha de dominó en su lengua y luego horriblemente se le fue hacia la garganta como cuando estás a punto de tragarte un hueso de cereza. Archie escupió el diente que aterrizó en la palma de su mano y se quedó mirando. No había imaginado que fuera tan grande. Archie se tocó el otro diente con el dedo, uno de los de abajo, que también se movió. Lo cogió y lo sacó directamente de la encía, casi negra por la sangre. Luego otro y luego otro. Luego escupió en el suelo sin importarle que se manchara la alfombra. Total, ¿qué más daba? Se le cayó otro diente al suelo sin hacer ningún ruido. Por supuesto, era demasiado pequeño para tener alguna importancia en este momento. Mis dientes, mamá, mis dientes, dijo. Clay atónito iba mirando a su hijo y a su mujer. Tal vez Archie estaba enfermo, tal vez esto era solo el inicio y tal vez era un ataque biológico. Quizá era contagioso. Capítulo 5. El último. Todos tratan de entender esta horrible situación. Archie piensa que la razón podría ser por aquel bicho que le picó ayer en el bosque, así que su madre desesperada le dice que deben irse al hospital, pero George los hace entrar en razón, y es que no hay hospitales disponibles, y sugieren que visiten a Danny, aquel hombre que siempre está preparado para todo, y quizá tenga antibióticos. Es entonces cuando se dan cuenta que Rosie no aparece por ningún lado. Clay llega desesperado diciendo que su hija no está, y que ya la buscó por todas partes, mientras Archie continúa vomitando sangre.
sangre. A punto de volverse loca, Amanda, dudando que su esposo buscó bien, grita por toda la casa: ¡Rose! ¡Rose! En su corazón ella tenía teorías. Una madre siempre las tiene. Quizá un pozo de gran profundidad en desuso que estaba tapado por la hierba, una mordedura de serpiente, un esguince en el tobillo o una picadura de alguna abeja. O quizá simplemente se haya perdido. Pero si no la encuentra, ¿qué haría? ¿Llamar al 911? No serviría de nada. ¿Quién iba a salvarlos? Ella tenía miedo porque a partir del momento en que tienes un hijo es cuando realmente sabes lo que es el miedo. Archie notó que su rodilla izquierda le falló. Se dobló en dos y se puso a vomitar, pero no era vómito, era agua mezclada con sangre. Vomitó una vez más hasta que no tenía nada en el estómago. Entonces deciden dividirse en dos grupos. Amanda y Ruth buscarán a Rosie y Clay junto a George llevarán a Archie con aquel vecino. Ellas buscaban por todas partes, dentro y fuera de la casa, repitiendo ambientes, pensando a veces que quizá Rosie estaba escondida jugando, y a veces imaginaban encontrar su cuerpo tirado en el sótano. Después de un tiempo empiezan a pelear. Amanda le grita y le dice que está desesperada, pero Ruth responde que ella no es el centro del universo, ya que a ella también le falta su madre y probablemente no vuelva a verla nunca. Entonces Amanda entiende y se disculpa, le pide que por favor la comprenda, ya que está desesperada. Cuando llegan a la casa de Danny, George los saluda como su viejo amigo, pero él no los recibe para nada bien y fríamente les pregunta ¿qué es lo que quieren? Clay le cuenta todo y que ahora están en la casa de George. Agrega que su hijo se encuentra muy enfermo y por alguna razón está vomitando sangre y sus dientes se le están cayendo de la nada. Danny se quedó un momento callado y luego preguntó: ¿creen que ha tenido que ver algo con el ruido? Pero en ese momento Danny no sabía que en la boca de Karen, su esposa, también se le habían aflojado los dientes y que muy pronto se le desprenderían. Luego les dice que tuvieron suerte de salir de la ciudad porque allá todo debe estar hecho un desastre. Sin embargo, les responde que no pueden ayudarlos. Clay insiste y les ruega diciendo que su hijo podría morir. Clay le ofrece los $1000 que le había dado George y le dice que el sistema bancario cayó, por lo que lo único que tendría valor es el dinero en efectivo. Entonces Danny responde que este quizás sea una especie de arma microondas, por eso fue el sonido, y recuerda que leyó en el periódico algo similar que pasó en Cuba hace algunos años. Esta es prácticamente radiación. Piensa que quizá los rusos tuvieron que ver en esto, ya que también leyó que sacaron a todos sus empleados del país días antes del ataque. Le sugiere también que vayan con sus vecinos, los Thorne, ya que ellos construyeron un búnker en un sótano hace tiempo sin permiso ni nada. Un amigo suyo trabajó en eso, pero no le mostró sus planos. Ese es un lugar para ricos para este día del juicio final. Por otro lado, Amanda encuentra un rastro de bicicleta cerca, pero luego se da cuenta que Ruth estaba rodeada de muchos venados. Ellos estaban en todas partes. Estos se les iban acercando poco a poco, como si quisieran decir algo. Ambas empiezan a gritar para asustarlos, pero ellos al parecer no piensan alejarse. Ruth y Amanda logran alejar a aquellos venados con gritos. Danny les da algunos medicamentos y después de recibir el dinero les dice que sabe quiénes están detrás de todo esto, los coreanos o los chinos, ya que un amigo le contó que en la ciudad cayeron algunos panfletos en coreano y mandarín. Entonces Clay le cuenta lo que él vio y ahora piensa que quizá su nación hizo demasiados enemigos en el mundo y tal vez en secreto todos ellos hicieron equipo. Ruth le dice que deben volver porque su padre quizá ya está en casa y los podría ayudar, pero Amanda responde que no regresará sin su hija. Entonces Ruth ve algo que la asusta. Antes de partir, George le pide a Clay que le diga que están juntos en esto y que harán equipo, ya que de ser cierto lo que Danny dijo, deben ir a buscar aquel búnker. Él le cuenta que vio todas las señales, pero se negaba a creer que esto pasaría. Le dice que no quería asustar a nadie, pero uno de sus clientes principales pasó mucho tiempo estudiando el costo-beneficio de las campañas militares, en la cual se enteró de 3 etapas. 1. Aislamiento. Deshabilitar la comunicación y el transporte, dejando al objetivo lo más sordo y mudo posible, preparándolo para la segunda etapa. 2. Caos sincronizado. Aterrorizar a la gente con ataques encubiertos y desinformación, abrumando sus capacidades de defensa y dejando sus sistemas de defensa vulnerables. Sin un enemigo y motivo claros, la gente comenzaría a pelear entre sí, y si esto se logra, la tercera etapa pasará sola, el cual es golpe de estado, guerra civil y colapso. Este programa se consideraba la forma más rentable de deshabilitar a una nación. Entonces todos oyen algo muy extraño que se va acercando, y ambas ven su ciudad totalmente destruida, la cual continúa siendo atacada. En el libro, Rose despertó antes de todos con la convicción de su propósito, consciente de que al ser una niña no la tomaban en serio. Preparó sus cosas llevando consigo alimentos y un libro. A medida que avanzaba, ella cantaba, estando consciente de que un tipo de vida acaba de terminar, pero era el inicio de otra. Ella no notaba que en las ciudades había mucha gente suicidándose
reuniéndose, algunos tratando de escapar y otros intentando cruzar fronteras. Aunque ya habían pasado muchas cosas, aún quedaban cosas por suceder. El líder del país poderoso y libre se escondía hoy bajo la Casa Blanca. En Filadelfia, durante un apagón en el hospital, una madre primeriza dio a luz cuando se agotaron los suministros eléctricos. El apagón resultó en la muerte de todos los bebés en la unidad de cuidados intensivos en las siguientes horas. En otra ciudad, los cristianos iban a sus iglesias y los no creyentes pensaban que sus vecinos religiosos estarían mejor preparados, pero no era cierto, nadie lo estaba. Hubo pánico por la comida, la gente cerraba sus hogares y trataba de pasar el tiempo jugando en familia. Sin embargo, en Maryland, una madre optó por ahogar a sus 2 hijas en la bañera, considerando lo sensato en esta situación. En la película, en una casa vecina muy parecida a la de George, Rosie encuentra mucha comida. Luego ve una puerta de metal sumamente gruesa, la cual al abrirla conducía a una gran sala, y al encenderla vio alimentos, entretenimiento y apariencia de estar en la superficie. Dentro había plantas, además de unos radares con un aviso que decía que los niveles de radiación fueron detectados cerca y deben buscar refugio. Ella descubrió un lugar para vivir por mucho tiempo. Quizá los dueños estaban en la ciudad cuando esto pasó, quizá no salieron a tiempo. Lo descubriremos más adelante. Rosie encuentra muchas películas para entretenerse por bastante tiempo. Asimismo, un gran televisor, entre ellas su serie favorita y el capítulo que tanto quería ver. Y pronto sus padres la encontrarán y pasarían esta crisis juntos. Un final quizá esperanzador. Pero este es el verdadero final según el libro. Las ciudades estaban sumidas en el caos con un fuerte olor proveniente de la basura en todas partes de la ciudad, contenedores los cuales no eran vaciados hace días. En medio del desorden, algunos residentes huían de la ciudad aprovechando la ausencia policial. Gradualmente, cientos de personas se convertían en cadáveres abandonados por todas partes. Casi una hora después de camino, Rosie encontró una casa que le llamó la atención, ya que se parecía mucho a la de George, y pensó que sería una señal. Rodeó la casa y fue hasta la puerta principal, y al tocar, nadie respondía. Los Thorne, la familia que vivía en la casa, estaban en el aeropuerto de San Diego sin poder viajar, debido a que se habían suspendido todos los vuelos nacionales a causa de una emergencia sin precedentes. Los Thorne no volverían a ver su casa nunca más. Nadine soñaría muchas veces con su casa antes de morir por enfermedad en un campamento que el ejército logró levantar en las afueras del aeropuerto. Su cadáver fue quemado con muchos otros. Fue considerado una molestia para algunos. Una vez dentro, gracias a una piedra, Rosie encontró muebles más macizos y madera más oscura que en la casa de George. Preguntaba si había alguien, pero lo único que sentía era el olor a gato. Dentro encuentra una variedad de comodidades modernas que contrastan con su vida anterior. Descubre una habitación con muchos juegos de mesa y puzzles, un televisor grande y un sofá modular. En el comedor nota el rastro de una aspiradora en una alfombra azul y una mesa pulida. La nevera está llena de imanes, notas y recetas, y al abrirla encuentra una gran cantidad de alimentos y medicamentos, incluyendo aliños, ketchup, pepinillos y salsa de soya, entre otros. Rose explora más a fondo la casa, descubriendo un dormitorio casi vacío con paredes azules, pensando que allí vivía un adolescente. Encuentra un teléfono y un frutero con limones, periódicos y correos sin ordenar. Rose enciende la televisión y descubre una PlayStation con muchos juegos, series y películas en DVDs, entre ellas su favorita, Friends. Luego recuerda que quizás su madre se encuentre preocupada y se sentía culpable, ya que no había dejado ninguna nota, y efectivamente Amanda estaba en shock y tiritando. Rose decide regresar a casa llevando consigo la información de tesoros encontrados, como el material de camping y latas en la despensa. Mientras se dirige de vuelta, reflexiona sobre la generosidad de los árboles y la posibilidad de que la vida continúe, aunque la situación global quizás sea incierta. Y este es el fin. Si bien es cierto, la película tuvo momentos más desesperantes y acertados en mi opinión, mejorando inclusive al libro de origen. Espero que el video te haya gustado y si fue así, dale un like, porfa.